Bien, y hace unos días circuló una noticia de que una influencer fitness, Odalis Santos, falleció. Esto a causa probablemente de una combinación farmacológica entre una anestesia que se le había aplicado para un procedimiento no invasivo. ¿Hasta qué punto pudiéramos nosotros estar expuestos a una situación de estas? Bueno, justamente vamos a hacer contacto con el doctor Rolando Posada, él es especialista en nutrición y farmacología deportiva. Doctor Posada, muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, un placer para mí estar con ustedes. Doctor, cuéntenos, en el caso de esta joven mexicana, Odalis Santos, como lo comentábamos, en este procedimiento no invasivo, ¿verdad?, que ella se estaba haciendo precisamente para disminuir la sudoración, ¿qué habría provocado esta reacción con la anestesia? Pues, primero que todo, resulta que hay que tener en cuenta múltiples factores con respecto al funcionamiento del cuerpo o del organismo de Odalis antes de someterse a esa cirugía. Ella venía preparándose para una competición de fisicoculturismo seguramente, donde llevaba una dieta extrema que tenía su porcentaje de grasa muy bajo y donde estaba consumiendo algunas sustancias farmacológicas, según encuentro en el registro, que podían haber estado alterando su sistema cardiovascular. Esto lo que lo hace es muy susceptible a que los efectos secundarios de cualquier anestésico, sea intravenoso, sea tópico, sea general, puedan ser peores, inclusive llevarla a un paro cardíaco o la muerte. Eso fue. Ahora, ¿qué es lo que hace que el organismo, verdad, o qué pasa más bien en el organismo cuando uno está expuesto, por ejemplo, a sustancias como los esteroides o los anabólicos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, son muchas cosas, dependerá del tipo de esteroide anabólico que se utilice. Hay esteroides anabólicos orales y hay otros intramusculares. Principalmente hay que tener en cuenta que los más tóxicos son los orales. Los orales pueden causar desde alteración del perfil lipídico, y esto hace referencia a elevación de colesterol malo, disminución del colesterol bueno, además de eso a inflamación del hígado, en algunas ocasiones a insuficiencia también del riñón, que el riñón no filtra adecuadamente la sangre y no produzca orina y se genere un estado de toxicidad, por decirlo así. Y los intramusculares pueden causar incluso aumento de la presión arterial. Entonces, hablamos de un sinnúmero de efectos secundarios que pueden llevarla en una condición inadecuada a un procedimiento como estos. Ahora, muchas personas, digamos, consumen este tipo de productos justamente para aumentar la masa muscular, ¿verdad? ¿A qué riesgos pudiéramos decir que se exponen o poner una balanza, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ayudan y qué tanto riesgo podemos correr? Bueno, pues el riesgo se corre desde el primer día que se toma la decisión y se empiezan a usar los medicamentos, porque yo creo que el 100%, y no sin temor a equivocarme, de los atletas que toman esta decisión, lo que hacen es iniciar los medicamentos sin saber que su eje hormonal o su producción hormonal propia, la que hace su cuerpo, se ve interrumpida. Inmediatamente se inicia el uso de estos medicamentos. ¿Esto qué puede causar? Desde problemas, digamos, como con disminución del apetito sexual, eso es una cosa, disminución del tamaño de los testículos en los hombres, por ejemplo, o en las mujeres pueden haber datos de androgenización como alteración de la voz, crecimiento del vello corporal, incluso crecimiento del clítoris. Son cosas que se ven con mucha frecuencia en los atletas que consumen este tipo de sustancias, y que siempre que se pregunta, casi ninguno conocía esto antes de utilizarlos. Ahora, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, con este tipo de sustancias? ¿Hay otro tipo o hay medicamentos en general que puedan tener una mala interacción, digamos, con este tipo de sustancias? Pues, a ver, habitualmente lo que existen o lo que se conoce es la interacción entre algunas enfermedades y el uso de este tipo de sustancias. Enfermedades tales como la hipertensión arterial o la presión alta en la sangre, pues si estos medicamentos ya elevan la presión arterial y se enfrentan a un paciente que es hipertenso y no sabe que era hipertenso, porque suele ocurrir, pues la presión estará aún más alta y el riesgo de infarto al corazón o infarto al cerebro es muy alta. Eso por un lado. Otro puede ser la alteración del sistema endocrinológico.
¿Cómo así? Es decir, no puede sufrir de diabetes y estar usando este tipo de sustancias puede entorpecer el adecuado funcionamiento o liberación de insulina o de la poca insulina que le quede en el cuerpo. Y esto lo que haría sería, digamos, poner en un estado mucho peor a ese paciente y enfrentarlo a cualquier otra circunstancia. Igual hay un sinnúmero de otras patologías que tal vez en menor riesgo pueden padecer los pacientes, como es el caso del cáncer de testículo o el cáncer de próstata. Entonces, esas son las cosas a las que se pueden enfrentar. Ahora, doctor, en el caso de la anestesia, por ejemplo, pueden haber personas que sean alérgicas, se hacen pruebas, digamos, en todos, porque cuando uno se hace algún procedimiento de este tipo no invasivo, pues quizá no tome tantas consideraciones al respecto. E incluso este tipo de sustancias de las cuales estamos hablando también pudieran causar o pudiéramos ser alérgicos a algunas de las personas. Claro que sí. A ver, cualquier químico que entre a tu cuerpo puede desencadenar una respuesta inmunológica o una respuesta de defensa de tu cuerpo frente a ese agente, frente a ese químico que te estés tomando, inyectando o aplicando encima de la piel. Muchas veces estamos en la calle y presentamos un prurito en la piel o que nos rasca la piel y vemos que tenemos una roncha o un enrojecimiento, no nos damos cuenta ni siquiera a qué nos hemos expuesto. Ahora bien, estos medicamentos son medicamentos ampliamente conocidos por la medicina. En el caso de los anestésicos, se sabe que algunas personas, muy pocas, pueden generar ciertos efectos alérgicos, como dices tú, pues provocando inclusive paradas cardíacas o paro cardíaco, pero es un dato muy bajo, una proporción muy baja frente a todos los pacientes que se enfrentan a ese tipo de procedimientos. Hay otros mucho más graves, tal vez, que son digamos, en aquellos pacientes que se aumentan los efectos secundarios. En todos puede pasar eso. En algunos casos, los pacientes se enfrentan a procedimientos quirúrgicos y se les baja la presión, se les disminuye la frecuencia con que late el corazón, y hay unos pacientes que se ve mucho más marcado este efecto y hay que estar pendientes en el momento de inducir esa anestesia y empezar el procedimiento quirúrgico para que no exista ningún tipo de problemas al respecto de esto. Ahora, doctor, si nosotros nos vamos a exponer a cualquier tipo de procedimiento, sea invasivo o no invasivo, nosotros debiéramos informar a los médicos que estamos tomando este tipo de medicamentos o este tipo de sustancias, más bien. Bueno, mira, yo soy médico internista, especialista en medicina interna y cuidados intensivos, además de lo que ustedes acaban de mencionar, y los médicos internistas somos quienes hacemos unas valoraciones prequirúrgicas o preanestésicas, donde intentamos indagar dentro de todo el espacio epidemiológico del paciente, qué medicamentos toma, qué enfermedades sufre, y lo que uno espera es que el paciente sea 100% transparente y nos indique a qué se está enfrentando, sea fármacos o alguna enfermedad, para de esta manera poder contrarrestar tal vez algún efecto que pueda presentarse durante el procedimiento y evitar catástrofes como esta. Claro que sí. Bien, y doctor, quizás si usted nos pudiera hacer una recomendación, ¿verdad?, de cuáles son las medidas que pudiéramos eventualmente tomar o seguir antes de exponernos a cualquier tipo de procedimiento, ya sea, ¿verdad?, muchas veces de salud, pero en general si hablamos también estético. Pues realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es alto el porcentaje de personas que se realizan procedimientos estéticos en sitios que no están avalados por el Ministerio de Salud de cada país, y eso será el primer error a cometer. Siempre tenemos que buscar sitios donde sean personas certificadas, donde hayan profesionales del servicio que estén definitivamente certificados para poder realizar ese tipo de procedimientos. Eso como primera instancia. Segundo, evaluar el procedimiento, preguntar acerca de él, investigar en redes sociales o en internet acerca de los resultados de ese procedimiento en ese sitio donde se van a realizar. Consultar a un médico si es un procedimiento que habitualmente se hace por un esteticista o por un estético. Pues independientemente de eso, hay que tener en cuenta siempre los medicamentos que estamos tomando, las enfermedades que padecemos y que pueden traernos problemas una vez nos enfrentemos a este procedimiento, sea invasivo como una mamoplastia o un aumento de los senos, o no sea invasivo como una abrasión del tejido cutáneo para poder eliminar las manchas del acné. Bien, doctor Posada, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros y conectarse esta mañana. Le deseamos un feliz día y gracias por todas las recomendaciones y por toda esta información. Muy buenos días.